Gracias, buenos días. Antes que nada quiero agradecer la invitación, es un honor estar con colegas del área de personas, como hemos venido comentando, ya no sabemos ni cómo llamarle a nuestras áreas, pero todos estamos con una misma finalidad aquí, que es el poder contribuir con lo que hacemos cada día a tener mejores entornos laborales para nosotros mismos, por supuesto, y para nuestras comunidades. Y sobre todo en el área educativa, nuestra misión se multiplica de una manera impresionante. Me es muy grato entonces compartir los años de experiencia, que eso es a lo que nos dedicamos los consultores, a estudiar, por fortuna, a nunca dejar de aprender y compartir con nuestras empresas, organizaciones, cliente, todos estos aprendizajes de todos estos años. Vamos a hablar hoy sobre herramientas de selección del talento. Me gustaría iniciar, no sé si no avanza, sí, espero que sí. Pero bueno, lo primero que quiero decir es que mis propósitos de esta siguiente hora es que podamos reconocer todos el impacto que tiene el área de atracción de talento. No me regresa. A ver. Reconocer el impacto que tenemos la atracción de talento y la selección, las personas que traigamos a nuestra institución, a nuestra organización, cómo impacta, cómo le pega a la cultura de la organización. En segundo lugar, voy a compartir algunas de las mejores prácticas, y cuando digo mejores prácticas, a lo mejor es un poco pomposo porque nosotros nos hemos certificado en varias herramientas para poder seleccionar, y no solamente seleccionar el talento que viene de fuera, sino también hacer nuestros planes de carrera internos, el poder aplicar estas, por eso le llamamos herramientas de selección o instrumentos de selección. Tratamos de sustituir lo que tradicionalmente hemos llamado pruebas psicométricas, etcétera, lo hemos tratado de sustituir por instrumentos de evaluación. Son herramientas que nos permiten conocer a las personas en un entorno dado, y por eso es que quiero empezar con esta parte de cómo le pega a nuestra cultura en las organizaciones. Cuando digo vamos a hablar de las mejores prácticas, es porque de lo que voy a platicarles hoy son cosas que hemos usado, probado, y que a lo largo del tiempo vemos que nos ha funcionado en cuanto a cierta predictibilidad del comportamiento en la organización. Sabemos que ninguna herramienta de selección es bolita de cristal. Eso sí es la premisa, ¿no? Las personas tenemos mucho más en cuanto a riqueza interior que lo que podemos evaluar en un proceso de selección. Sin embargo, sí voy a hablar de lo que nos ha funcionado y cómo sabemos que nos ha funcionado, porque nuestros clientes, afortunadamente, que son de largo tiempo, nos han permitido ver el talento que nosotros hemos seleccionado y su crecimiento en las empresas. De tal manera que lo que nosotros podemos compartirles de esta persona se maneja de esta y esta manera,
y gestiona de esta forma, lo podemos ver y darle la continuidad en las organizaciones. Entonces, por eso es por lo que nos sentimos tan confiados en el despacho donde trabajo, de poder comentar con tranquilidad: esto nos ha funcionado. Hay muchas otras herramientas muy buenas. Lo que sí recomiendo siempre es, cuando tratamos de empezar a usar un instrumento distinto, revisen que tenga un soporte técnico atrás, un soporte metodológico. Hay en internet y lamentablemente en la asesoría generalizada, muchas herramientas que no son con una base de investigación aplicada. Entonces, siempre que incorporen algo que no sea la copia de la copia de la copia, porque mi amigo me lo dijo y entonces, o yo le cambio la pregunta, porque todo eso tiene un impacto en lo que vamos a decir de la persona. Cuando estamos en el área de personal, de recursos humanos, nuestra responsabilidad es recomendar o no, o sugerir o no, la contratación o la promoción de una persona. Eso va a tener un impacto en nuestra cultura, pero además tiene un impacto en la persona, que eso es lo que no podemos perder de vista. ¿Sí? Entonces, bueno, estas serían nuestras o mis expectativas, espero cumplirlas, y si no, me dan de manazos cuando termine. Todo sistema organizacional tiene una cultura. La cultura es cómo se hacen las cosas aquí. En nuestras casas tenemos nuestra propia cultura. La cultura es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Entonces, está configurada por qué cosas son importantes y qué no, valores. Cómo procedemos con cada una de las cosas que queremos conseguir, procesos, procedimientos, métodos, normas, etcétera. ¿Y cómo incorporamos a las personas aquí? ¿Qué tanto las habilitamos? Esos son básicamente 3 de los 4 elementos que nos configuran una cultura. Desde luego está qué tan claro sabe nuestra gente a dónde vamos. Y eso está conformado por la misión y la visión. Entonces, esa cultura, que es cómo hacemos las cosas aquí, genera un impacto en qué sentimos acerca de cómo se hacen las cosas aquí, y eso es el clima organizacional, que a veces los NOM 035, etcétera, nos obligan a verlo de una manera bastante acartonada y bastante mandatoria, como si antes no hubiera sido importante el bienestar psicosocial de todos nosotros en las organizaciones. Pero bueno, esto que es el clima está generado por la cultura. Y a veces queremos modificar el clima sin modificar la cultura. ¿Quién genera la cultura? Nuestros líderes. ¿Cómo tenemos que proceder en el área de recursos humanos? Pues con mucha persuasividad primero para arriba, ¿no? O sea, ¿qué queremos? ¿No? Eso de qué nos hace sentir hacer las cosas como las hacemos, nos da una cierta motivación. ¿Queremos o no queremos hacerlo? Y el querer o no querer hacerlo, o qué nos prende para hacer lo que hacemos, es el tipo de comportamiento que vamos a tener, qué hacemos. Y a lo largo de los siguientes minutos voy a estar hablando mucho de comportamiento y conducta, porque cuando nosotros pensamos en desempeño, les pediría a cada uno de ustedes piensen en desempeño, ¿qué les viene a la mente? Si alguien lo quiere decir en voz alta, adelante. Cuando pensamos en desempeño, ¿se les ocurre evaluación de desempeño? ¡Ay, me va a doler! Pero desempeño en realidad es lo que hacemos, son los resultados que estamos buscando. Y eso solamente es qué hacemos, conducta, comportamiento.
Y todo eso, todo como no, lo hacemos, tiene consecuencias para la organización. Entonces, cuando vemos a nuestros candidatos, el foco debiera estar en qué hacen, comportamiento. Porque ese comportamiento va a generar una cierta motivación en su alrededor. La motivación va a generar un clima que se apega o no a cómo queremos que se hagan las cosas aquí, de cultura, y eso afecta al sistema organizacional. Y entonces, de ahí la importancia de profesionalizar o ponerlo, por lo menos poner un foco importante en los procesos de atracción y selección de talento. Cuando hablamos de la persona, del candidato, podemos estar hablando de muchos elementos que hace que hagamos lo que hagamos de una manera. Está dado por qué nos motiva, ya pensando en la persona. O sea, yo llego a un lugar a trabajar y confluye lo que más me da significado, mis valores, confluye con cómo me gusta pensar, el perfil de pensamiento, qué he venido haciendo a lo largo de mi vida, personalidad, o sea, cómo me comporto. Si yo pienso en alguien, es una persona alegre, es seguramente porque veo que esa persona se ríe, muestra optimismo, etcétera. Esas cosas que hace con cierta frecuencia, por la cual la conocemos, es su personalidad. Por lo menos vista desde el punto de vista de psicología organizacional, no un asunto de diván, pero qué nos motiva, cómo nos comportamos, cómo nos gusta pensar. Decía yo también, todas las personas tenemos una manera primaria de abordar las cosas, o nos fijamos en los datos o los números, etcétera, y eso es lo que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Hay una herramienta de cada uno de estos elementos que nos permite saber un poquito sobre cada uno de estos elementos. Y desde luego, la cuestión de habilidades. Después de esto, cómo pensamos, qué nos motiva, cómo nos conducimos, etcétera, pues nos va generando interés en ciertas áreas y ese interés nos va desarrollando una habilidad. Y la selección la estamos haciendo para el desempeño, no la estamos haciendo por rutina. Si es que compramos nuestra misión de veras, ya pienso que pasaron las épocas de medir nuestros resultados de selección, por ejemplo, en el número de entrevistas que hicimos. O sea, nosotros hablamos con nuestro área requisitante y nos dice: y a mí qué me importa que hayas entrevistado a 100, o sea, mi posición no está cubierta. Igual que capacitación, ¿no? O sea, ¿qué me importa que diste 20 cursos en el año? La gente se sigue comportando igual, ¿no? Entonces, lo que queremos de un proceso de atracción y de selección es mayor objetividad, mayor conciencia en nuestras áreas de que lo que estamos trayendo a la institución nos va a ayudar a la misión y la visión que tiene nuestra institución. Por supuesto que hay diferentes grupos de habilidades críticas. Y aquí quiero, déjenme tomar un traguito de agua. Aquí quiero detenerme en lo que es una competencia, porque está tan, me atrevería a decir, manoseado el nombre de una competencia, que ya se equipara a habilidad, como si fuera cualquier habilidad. La definición que nosotros promovemos de competencia es que es una habilidad crítica en una posición. Y les voy a compartir muy rápido qué me tocó hacer cuando llegué a una empresa química como empleada todavía antes de estar en la consultoría. Y mi misión ahí era instalar
Assessment Center. Y para instalar el Assessment Center teníamos que saber qué es lo que íbamos a medir, qué es lo que íbamos a evaluar. Por lo tanto, me tuve que dar a la tarea de identificar qué hacen nuestros directores, en ese entonces eran directores y gerentes, que se desempeñan bien, que sacan excelente en las evaluaciones de desempeño. ¿Qué hacen ellos a diferencia de lo que hacen los gerentes promedio? Eso que hacían, otra vez hacer, comportarse, conducta, eso que hacían eran los comportamientos críticos y que empezamos a llamarles habilidades críticas. De ahí sale este concepto de competencia. No es lo mismo la habilidad crítica que necesite un supervisor de mantenimiento que un maestro en aula. Por supuesto que es diferente. Competencias técnicas y competencias de desempeño. Entonces, se vuelve bien importante poder tener, no le hallo a la picada. Perdón. Entonces, tenemos competencias genéricas, institucionales, técnicas, transversales. Esto quiere decir que hay una habilidad que es muy, muy importante, no importa cuál sea el área. Por ejemplo, liderazgo, ¿no? En cierto nivel, todas nuestras, las personas que trabajen en cierta organización, pues deben tener cierto tipo de liderazgo, alineado por supuesto a valores y a la cultura organizacional. O habilidades críticas específicas, como serían, bueno, a lo mejor pienso en un área de logística, la habilidad de planear y organizar, implementar, controlar. Estas serían habilidades críticas de una posición de jefe de logística y distribución, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que si no es organizado, que si no da seguimiento, que si no controla dónde está el producto o el proceso, no va a tener éxito. Eso es una competencia, son aquellas habilidades que nos van a permitir predecir, entre comillas, si la persona puede tener éxito o no. Entonces, para poder medir cada una de estas competencias, lo que necesitamos es objetividad. Y vamos a repasar muy, muy rápidamente como personas, luego entonces como seleccionadores, cómo funciona nuestro pensamiento. Nuestra forma de pensar nos hace que a partir de los datos que estamos viendo, oyendo, o sea, lo que llega por nuestros sentidos, de manera muy rápida nos hace seleccionar algunas cosas de lo que observo. Abstracción selectiva, le dicen los psicólogos. Y a partir de eso que selecciono, ¿de veras soy yo o no jala el aparatito? A partir de eso, le añado ciertos sentidos que para mí tienen un antecedente, pero se los añado al proceso, genero supuestos y adopto creencias sobre que así son las cosas y entonces realizo actos según mis creencias. Eso que me hace creer de una cierta manera algo, veo que toman fotos, con muchísimo gusto les comparto también la información, además de que lo pueden hacer, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero quiero decir que encantadas compartimos esto. Esto
aplica verdaderamente a revisar una solicitud de empleo, un currículum. Estoy viendo el perfil, y ahorita vamos a hablar de perfil, pero estoy pensando en lo que tengo que contratar, veo una hoja de vida, un currículum, y entonces me engancho, por ejemplo, con estudió en cierta universidad. Es que en esa universidad, y de manera inconsciente, en esa universidad creo que a lo mejor no manejan tanto el inglés. Porque alguna vez vi que un candidato pues no manejaba el inglés y ahí me la sigo. Y entonces descarto algunos candidatos sin darme cuenta de que esta es una manera natural, humana en que pensamos. El punto es que cuando hacemos selección nos conviene tener mucha más objetividad. Y para eso pensamos que es mucho más objetivo el poder pensar en un perfil de puesto dividido en dos segmentos. Los requisitos técnicos, que es qué tiene que saber la persona, a lo mejor que sea licenciado en administración, y si tiene un diplomado en mercadotecnia, etcétera, etcétera, pues eso nos va a dar como cierto caminito de saber que esa preparación académica va a servir para lo que tiene que desempeñar en la posición. Pero los requisitos de desempeño, ahí es ya donde empezamos a hablar cómo va a desempeñar, o sea, qué tanto voy a ver de lo que dice que sabe en su currículum. Y muchas veces en el currículum podemos descartar desde la solicitud a la persona, y lo que vemos en la práctica normal es que estamos haciendo entrevistas a personas que de antemano pudimos saber que no tenían el perfil. ¿Por qué? Por esta falta de estructura nada más. O sea, ¿para qué nos sirve dividir la posición en dos? ¿Qué tiene que saber? A lo mejor todavía válido cuántos años de experiencia, y todavía de repente andamos viendo edad. Pero bueno, ni modo, ¿no? Ahora, también nos toca cuestionar, O sea, también nos toca en nuestras áreas decir, me le estás poniendo… El error, pienso yo, viene un poquito más atrás. Pensamos que la requisición de personal es el perfil. Y la requisición a veces es nomás para que me pongan las firmas. Pero trabajar selección a partir de la requisición ya nos está dando mucho margen de error. Luego entonces, si pensamos que cuando hagamos de a de veras el perfil del puesto con la persona que va a contratar, nos va a permitir los requisitos técnicos, saber dónde vamos a buscar. Preparación académica, edad, experiencia, tipo de organizaciones e instituciones de donde venga, todo eso que es observable en la hoja de vida nos va a dar la estrategia de dónde reclutar. Y ahí empezamos el proceso. Hasta que hablamos de las habilidades, hasta entonces hablar de una entrevista profunda. Hasta tener claridad de que sabe lo que tiene que saber, y a lo mejor telefónicamente hacer los filtros, como nosotros le llamamos, etcétera, nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Pero cuando hacemos el perfil del puesto, le tenemos que preguntar al jefe cuál es el principal reto de ese puesto, porque tenemos el hábito de que en cuanto a la requisición de personal y dar por hecho que ese es el perfil, aparte de que la requisición es como un mero formato, todavía nos vamos a la descripción del puesto, y esa descripción se revisó como están las cosas en la velocidad, en la vida que traemos, se hizo la descripción, si bien nos va, hace un año, y resulta que la estructura ya cambió, si es una posición de promoción, de difusión cultural, de ventas, híjole, ¿cuánto ha cambiado el entorno en un año? Entonces, estamos trabajando con un perfil, si es que era un perfil del pasado, ¿no?
Entonces, sugerencias, sentarnos con el que va a contratar y preguntarle esto. ¿Cuál es el principal reto? O sea, ¿qué cosa se va a enfrentar? ¿Qué es lo que va a determinar que el candidato tenga éxito en este puesto? Porque puede haber cosas escritas en la requisición, incluso en la descripción, pero este tipo de preguntas se las paso al costo, son preguntas de consultoría y ustedes son consultores en sus instituciones. ¿Cómo se va a dar cuenta el jefe? O sea, tú, Chuchito, ya que te traiga este candidato, ¿cómo te vas a dar cuenta de que está teniendo éxito? Y ahí anotar todititito lo que dice el jefe, lo que dice con palabras y lo que dice sin palabras. Lo que dice que tiene que venir en cuanto a preparación, por ejemplo, pero las muecas que hace cuando le decimos, oye, ¿y te gustaría que ya hubiera trabajado en tal y tal empresa o en tal y tal institución? ¿Qué nos está diciendo el lenguaje corporal? Estamos dando el servicio a un cliente interno y entonces sí ya podemos empezar a pensar en medir, porque vamos a saber qué queremos medir antes que pensar en pruebas, herramientas, instrumentos. Por eso le estoy dedicando tiempo, porque esto es lo importante. Y a veces nos dicen, oye, y una prueba de valores, como ¿por qué quieres medir valores o quieres depositar en una prueba la decisión de selección? Pues no la vas a encontrar. Por eso mejor revisa varias áreas del comportamiento, de la motivación, de todo, del candidato, para que busques consistencia, no valores de robará o no robará, que también hay herramientas y ahorita la vamos a ver. Pero entonces la persona tiene características, decimos, más de adentro y características que va aprendiendo, que son ya las habilidades de gestión y las competencias. Entonces, algunas de las herramientas de evaluación de las que vamos a hablar ahorita, les voy a hablar muy rápido, son por ejemplo el MINT, que es de una firma de Acesio, a lo mejor conocen algunas de estas, pero son ejemplos, como les digo, no son todas por supuesto, que son muy confiables, sí, porque las hemos usado, pero puede haber muchas otras, ¿no? Pero Hogan Assessment Systems está actualizando constantemente su base de datos porque hacen investigación aplicada, dirigida a la organización en Estados Unidos por el doctor Robert Hogan, y se da la tarea de estar aplicando, validando, encuestando incluso organizaciones para ver si lo que ven y lo que dijo la herramienta realmente es, en fin, todo ese tipo de cruces importantes. HBDI, que es Ned Herman, Five Factor, que es la fuente incluso del Hogan Personality Inventory, y que el Five Factor viene incluso del 16PF, que ya se usa muy poco, por ejemplo. El DEG, que es Reading Assessment, y lo usamos consistentemente porque tiene la característica de tener un benchmark de desempeño a nivel global. Entonces es muy numérico, sobre todo para nuestros clientes que buscan datos, ¿no? Entonces, una escala de 0 a 4, la efectividad empieza en 2.2, pues está en promedio arriba o abajo, y pues no, la enorme ventaja de esto es que nos hemos dado cuenta, incluso les comparto, hace muchos años dijimos una efectividad de 1.8, claro, con otras elementos de decisión, pero 1.4, 1.8 en esa escala de 0 a 4, dijimos, híjole, pero tiene todo lo demás bien. O sea, desde luego, desde el perfil técnico, tiene la preparación, tiene los años de experiencia, ha trabajado donde queremos que trabaje, la personalidad bien, pero tiene este numérico, lo contratamos y chispas, no funcionó el desempeño. Ese tipo de experiencias son las que nos dicen
la regamos, pero ya no la volvemos a regar, sí le damos el peso, ¿no? El Mint, por ejemplo, por el contrario, no siempre nos da consistencia, pero un proceso reciente que hicimos de evaluar 35 personas para identificar potencial, pero la pregunta clave de nuestro cliente era: tú no me enseñes reportes, tú dime en quién confío y en quién no. ¡Ay! ¡Qué reto! Entonces nos dimos a la tarea de aplicar muchas cosas y nos fue consistente el Mint en un, ¿qué diríamos? Un 90% a lo mejor. Solamente hubo dos casos, a lo mejor de estos 30 y tantos, casi 40, en los que no checaba con el aspecto de valores, por ejemplo, de consistencia o de apertura para reexaminar sus propios valores, por ejemplo, en el Five Factor, no era consistente, pero los otros sí. Entonces, bueno, sí confiamos, está basado el Mint en rasgos de personalidad como la estabilidad emocional, como la meticulosidad, conscientiousness en inglés, que a veces no encontramos la traducción idéntica, pero prudencia le llaman otras herramientas, el grado de responsabilidad. Ahora, para que podamos nosotros medir la integridad y que nos pueda decir qué tanto riesgo hay de que tenga conductas contraproductivas, mientras por aquí en la gráfica, por ejemplo, aquí en la gráfica el 0, o sea, lo más bajo sería mucho mayor riesgo de que tenga conductas contraproductivas. Mientras más alto sea el puntaje, menos probabilidad hay de que se conduzca en contra de las normas y los procedimientos de una organización. Y luego tenemos las herramientas que nos hablan de atributos de la conducta, que es Hogan precisamente. Hogan tiene cuestionarios, por ejemplo el HPI, que es Hogan Personality Inventory, que es el comportamiento más habitual de la gente, el HDS, que es Hogan Development Survey, que nos habla de, es súper interesante, nos habla de descarriladores. Ahorita vamos a ver unas gráficas ahí, porque la persona, tenemos todos una cierta manera de comportarnos, pero nos meten tantita presión, y lo que dice Hogan no solamente es ni tolerancia a la presión. Cuando contrato yo a alguien, no quiero que tolere la presión. Lo que quiero es que siga siendo efectivo, aunque esté en situaciones de presión. Igual manejamos esa habilidad. Yo les sugeriría, revisen si está en su catálogo de habilidades tolerancia a la frustración. Tampoco queremos que sea tolerante a la frustración. Más adelante incluso vamos a escuchar una plática sobre resiliencia. Queremos que la gente sea resiliente, que aunque esté frustrada, dé el brinco para adelante, ¿no? Entonces, esta herramienta es súper interesante porque a partir de cómo se comporta y a partir el de abajo de las características motivacionales, es motivos, valores y preferencias, en inglés, inventory, nos da significados de vida. Y no es, cada uno tenemos nuestra propia gráfica, ¿no? Aquí en la gráfica de barras azules es el MBPI precisamente, y aquí lo que estaríamos viendo es a una persona donde lo que más le motiva es el altruismo, la cuarta barra de arriba para abajo. ¿Qué significaría esto? Que es una persona que mientras esté haciendo cosas que impacte, que ayude a muchísima gente, aunque no le paguen, va a estar feliz, ¿no?
Y eso lo combinamos con la barra de comercio, si quiere que le paguen. También es importante, ¿no? Pero entonces, esa parte de cómo le motiva, qué cosas esta es una gráfica que nos permite saber de dónde viene la satisfacción de esta persona. La barrita amarilla de arriba anaranjada son los elementos, los factores de personalidad de este candidato, pero la roja es lo que yo les estaba diciendo. Hogan no dice solamente situaciones de presión, porque nosotros pensamos en situaciones de presión y a lo mejor pensamos en muchísimo trabajo o tiempos de entrega, híjole, ¿no? Pero también se comporta uno así cuando está uno muy cansado o desmotivado. Y entonces surgen comportamientos aquí como por ejemplo la barra grande que no alcanzo a ver cuál es, no me acuerdo. Perfeccionista. Entonces, y bueno, la primera que es volátil, el volátil, cada una de estas barras tiene muchísimos significados interpretativos. Y así vamos integrando esta parte de atributos de la conducta, previendo cómo vamos a encontrar al candidato. El Hogan Select es una herramienta derivada de lo anterior, pero que nos da información muy, muy rápida. Con un puntaje general, con 3 grandes rubros de habilidades con la gente, habilidades de qué tanto aprende y qué tan rápido, y qué tanto trabaja con ética a partir de ciertos elementos también de factores y subfactores de la personalidad. Y este es un ejemplo de un perfil de pensamiento. Lo que hace Ned Herman es usar el cerebro como metáfora. En realidad sí funciona en muchísimos elementos, así como lo planteamos con 4 cuadrantes, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Y entonces, Ned Herman, que era un ingeniero de proceso en GE, desarrolló esta herramienta, como siempre, y aquí es donde entran cuestiones de tecnología y de algoritmos, de inteligencia artificial, incluso en estos momentos, etcétera, pues para tener herramientas objetivas sin dejar de lado, por supuesto, la parte humana. Nosotros somos quienes usamos la intuición y se vale usar la intuición. Y la intuición, y que nos guste pensar y trabajar en función de intuición, estaría en el cuadrante amarillo, por ejemplo. ¿Qué nos dice un perfil así? Nos dice que este candidato le gusta pensar más en datos, en hechos y en cuestiones lógicas, porque en el cuadrante azul el puntaje es el más alto. Mientras más lejos esté el punto del centro, es mayor la preferencia por ese tipo de pensamiento. Y si ustedes consideran que cualquier situación a la que nos enfrentamos reaccionamos de una cierta manera, podemos reflexionar, incluso vamos a imaginar que vamos a comprar un coche. ¿Qué es lo que primero les viene a la mente? Puede ser que sea rojo, o puede ser cuánto cuesta, o puede ser, híjole, que los asientos estén cómodos, etcétera, etcétera. Ese primer impulso viene de alguno de estos cuadrantes. ¿Cuánto cuesta? Es un dato, mi preferencia es azul. Que me pueda sentir rico está en el cuadrante rojo, que es el sensible, que son cuadrantes opuestos. Por ejemplo, lo tangible en el azul y lo que no puedo ver ni tocar, por lo tanto lo intuitivo, lo sentimental, lo espiritual, incluso lo humano, digamos, el tipo de relación estaría en el cuadrante rojo,
que no es la mayor preferencia de este candidato. Este sería una gráfica de un perfil que a lo mejor desde este punto de vista de esta herramienta estaríamos pensando en que empataría muy bien con un puesto en finanzas, por ejemplo, ¿no? Que tiene que analizar los datos, los números, etcétera, aunque si va a tener que implementar el SAP, por ejemplo, híjole, yo revisaría el cuadrante verde, que es qué tan secuencial y qué tan organizado y qué tan bueno puede ser. Ahora, es cómo le gusta pensar. Aquí no estamos viendo habilidades todavía. Hay una probabilidad de que si esto es lo que al candidato le interesa, se haya involucrado en temas que tengan que ver con esa preferencia de pensamiento. Y entonces sí revisamos si hay consistencia con las habilidades que ha desarrollado, como por ejemplo con Reading Assessment. Reading es, William J. Reading es un sociólogo y psicólogo social inglés, ya murió hace algunos años, que digamos que superó el liderazgo situacional, aunque sabemos que Ken Blanchard ha trabajado muchísimo en liderazgo situacional, pero lo que hace Reading es agregar a su teoría de 3D, y la teoría es, no se tiene uno que poner lentes para ver estas gráficas, sino que habla de la orientación a la tarea es un eje, la orientación a la relación es otro eje y la tercera dimensión es la situación. Porque puede uno llegar a resultados orientándose mucho a la tarea, la actividad, el resultado es qué hay que hacer, y también trabajar con las personas, y puede uno ser efectivo en cualquiera de los enfoques. La diferencia está en cuándo, cómo, con quién, en dónde. ¿Cuál es la cultura de mi organización? ¿Cómo es mi jefe? ¿Cómo está configurado mi equipo? ¿Saben? ¿No saben? Y para eso usa uno un estilo de gestión distinto, por eso es liderazgo situacional. Con la persona que acabo de contratar no puedo seguirme o empezar y seguirme meses inspirándolo a la visión de la institución y lo que hacemos e integrándolo, porque no voy a ser efectiva. Lo primero que tengo que hacer con alguien que contrato es usar un estilo autócrata benévolo, donde le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer, cómo y para cuándo. Claro que si después de 3 años le sigo diciendo cómo lo tiene que hacer, ahí es donde me vuelvo inefectiva. Esta combinatoria nos da habilidades y Reading nos mide entonces si la manera en la que piensa la persona, si lo que le motiva, si la manera en que se conduce, se ha venido configurando a una habilidad y coincide con la competencia que yo estoy buscando en una posición. Entonces, por ejemplo, podemos saber qué hace respecto a la creatividad o a la fijación de objetivos, en fin, los que sean. Esta sería una gráfica de habilidades de ventas, por ejemplo, a partir de esta herramienta. Y por último, quisiera hablar brevemente de la entrevista, porque la entrevista es una herramienta del proceso de selección de la que pocas veces podemos ignorar. ¿Por qué? Pues porque no siempre tenemos presupuesto en nuestras organizaciones para que quisiéramos tener las mejores herramientas, las mejores plataformas que nuestros candidatos entren, resuelvan y que rápidamente nos puedan dar. Pero a veces, es decir, casi siempre tenemos estas limitaciones, y tenemos la entrevista como el recurso
básico, fundamental, y también le tenemos que meter mucha técnica a la entrevista. A veces encontramos que confundimos una entrevista con sentarnos a platicar con el candidato. Y ahí nuestras decisiones son súper intuitivas. No estoy diciendo que no debamos usar la intuición. Incluso seguramente han escuchado el libro de Daniel Kahneman, que fue premio Nobel, se llama Pensar rápido, pensar despacio, y hace todo un proceso de análisis. Él dice que tenemos dos tipos de cerebro, digamos, el que es rápido, intuitivo, y el que es mucho más lógico y es más lento. Entonces hace todo un análisis de cómo un broker compra acciones y hace todo un análisis actuarial y corre números, etcétera, y al final dice, pero me late que va por aquí, compro de estas acciones, ¿no? Entonces eso pasa en selección también. Sin embargo, nos toca hacer conciencia de nuestras subjetividades. Y la entrevista es un muy buen momento para sacarle el jugo si la planeamos, la diseñamos con base en un modelo de competencias. Tenemos errores de técnica muy comunes a la hora de atraer y seleccionar personal. A veces le damos el peso excesivo a la solicitud o al currículum y descartamos más candidatos de los que a veces deberíamos, porque en la solicitud dice, porque en el currículum. Y acuérdense que hasta cuando hay un currículum que la persona preparó, o ya hay alguien atrás que le ayudó a hacérselo, o hasta mismo Word, ¿no? Hasta Office le puede dar el formato, y bueno, antes sí podíamos poder intuir si era organizado por cómo presentaba la información, pero a veces no nos dice gran cosa. O lo que nos pasa mucho, el detalle de la experiencia a veces está escondida. Hay candidatos que piensan que tienen el currículum, ya hicieron el currículum y órale, ¡fum!, lo distribuyen y para todo el mundo igual. Es muy difícil que podamos encontrar si tiene la experiencia específica o no. Claro, hay información general, bueno, no estoy buscando un matemático y no voy a quedarme en el currículum de un ingeniero o de un licenciado en biología, ¿no? Pero darle ese peso, decir, no me está diciendo aquí lo que necesito saber, y entonces tenemos el recurso del mensaje, la llamada, para poder avanzar o no. Llegamos a una entrevista sin la planeación. Cuando digo planeación es qué quiero saber de este candidato. Si no, sí me voy a sentar al buen cotorreo. Me cayó bien, lo contrato. No me cayó bien, va para afuera, ¿no? Hablar más del 20% es otro error. Vamos a ver ahorita el tipo de preguntas que podemos hacer en la entrevista, pero mi sugerencia es tener un previo, después de tener el perfil de requisitos técnicos, sentarnos a platicar con el que va a contratar, con ese jefe que nos va a decir cuáles son los retos del puesto, cómo se va a dar cuenta de que sí la está haciendo o no, y tenemos ya ese puntualmente que tiene que tener buen seguimiento, que el pensamiento estratégico va a ser importante porque va a desarrollar la campaña de X, Y o Z. A la hora de tener esos datos, entonces mi entrevista va a ir enfocada a preguntar acerca de eso y de muchas otras cosas, pero de eso va a ser importante.
En la entrevista también cometemos el error de hacer preguntas dirigidas. Esto quiere decir hacer la pregunta con la respuesta implícita, ¿no? Y esto es bien fácil que nos pase, sobre todo cuando tiene ya tiempo que no cubrimos la posición. Y candidatos, ¿no? Híjole, y nada le gusta. Primero, ese cliente interno que tenemos, a lo mejor yo no estoy haciendo mi chamba con él de ayudarle a que clarifique qué necesita. A lo mejor me falta sentarme con él. Pero si una vez que pasa esto y de todas maneras nomás nada le gusta, empezamos a hacer este tipo de errores. ¿Por qué? Porque queremos encontrar en todos los candidatos el que sea, que es el bueno. ¿Verdad que eres un buen líder? Pues, ¿qué nos va a decir? ¿No? Entonces, dame ejemplos, que esa es una manera de hacer una pregunta enfocada en comportamiento. Dame algunos ejemplos de cuando conseguiste los resultados. Va a hablar de manera positiva, pero si nuestras preguntas van a estar planteadas en positivo, la información del candidato que tendremos será en positivo. Y ahí es cuando tenemos que usar la técnica de la evidencia contraria. Tengo que darme cuenta de que estoy haciendo una entrevista demasiado optimista, ¿no? Y a veces hasta sin decir, ¿verdad que sí te integras a todo dar con los equipos? Entonces, dame algún ejemplo de cuando no te hayas sentido a gusto en un equipo, para balancear, ¿no? Porque hablamos de logros, entonces hay que balancear. Oye, y todos de repente la regamos. Dame un ejemplo de alguna vez que no te haya salido bien algo, ¿no? Entonces, ese tipo de técnica la podemos meter en la entrevista basada en conductas, porque lo que queremos es saber cómo se conduce el candidato. Y la entrevista basada en conductas está trabajada sobre la premisa de que las personas hemos venido haciendo las cosas de una cierta manera, lo más probable es que las sigamos haciendo de esa manera. Lo más probable, no digo que siempre. Pero si yo nunca he hecho algo para lastimar a alguien, lo más probable es que lo siga haciendo. Voy a tratar de no lastimar a alguien porque, ¿no? Entonces las preguntas de la entrevista están basadas sobre esa premisa. Dame un ejemplo cuéntame de alguna vez que hayas tal y tal y tal, enfocadas solo en la competencia, no en la respuesta que espero que me diga. ¿Sí? Otro de los errores, como decíamos ya, de todas las preguntas hacemos en positivo o negativo, otro es el efecto de halo. O sea, todos hemos visto a la luna, a veces como parece que está más grandototota porque no se le distingue la orilla y ese es el halo de la luna. Bueno, eso también hacemos con nuestros candidatos, ¿no? Y buenos días y saludo aguado, ¿no? Y entonces ya no tiene carácter, va. La escalera de las inferencias, acordarnos de lo rápido que somos para llegar a conclusiones, nos permite quedarnos en la base de la escalera. Los pensamientos distorsionados están ahí también, ¿no? O sea, todos los contadores, tal cosa. O sea, es como un efecto de halo, son pensamientos polarizados que todos tenemos como personas y que tenemos que estar alertas a que no nos dejemos ir con eso que creemos porque es un pensamiento nuestro. Entonces, trabajar en la certeza de un perfil
un poquito más estructurado nos da mayor objetividad o menor subjetividad. Los tipos de preguntas en una entrevista pueden ser abiertas o cerradas. Cuando hablamos de entrevista basada en conductas o entrevista dimensional, si hablamos de las dimensiones del desempeño, que son motivacional, intelectual e interpersonal, para dar una estructura a la entrevista, nos vamos primero a hacer preguntas de tipo motivacional y entonces una pregunta abierta sería: cuéntame de las cosas que más satisfacción te han dado los últimos 5 años, ¿no? Es una pregunta abierta, le estamos dando chance de que nos cuente, pero ahí podemos usar, si nos toca un extrovertido que nos quiere contar, le dije que los últimos 5 años, pero nos quiere contar desde kinder, ¿no? Entonces, para eso son las preguntas cerradas, para controlar la entrevista. El 100% de lo que ocurre en una entrevista es responsabilidad del entrevistador. Oye, ¿y cuánto gana, por ejemplo? ¿No? Ay, no me dijo. Pues no le preguntaste. Sí, o sea, es esa responsabilidad que tenemos que asumir para tener la mayor cantidad posible de evidencias, que es como le decimos, que hace un juez para poder emitir una sentencia: juntar evidencias. Y a nosotros, a la hora de hacer selección de personal, nos están pagando por emitir juicios. Entonces, de personas, más nos vale tener la mayor cantidad de evidencias posibles para sugerir o no cierta contratación. Las preguntas de autopercepción tienen que ver con cómo se mira el candidato a sí mismo, pero con los ojos de alguna otra persona. ¿Sí? ¿Qué me dirían tus compañeros de trabajo si yo les preguntara de ti? ¿Sí? Es como el pool de 3 bandas, ¿no? Las preguntas especulativas solamente las hacemos cuando queremos conocer acerca de competencias de creatividad, por ejemplo, porque si no les damos chance de soñar y de que nos cuenten. Oye, ¿qué haría si la campaña de publicidad fuera X, Y o Z? Nos da ideas, especulan, pero no nos ha estado dando evidencias de lo que ya ha logrado. Y las de continuo ponemos en blanco y negro, ¿no? Recuerdo en empresas Liverpool, donde a veces es difícil encontrar las personas que puedan estar de pie todo el santo día como vendedores, por ejemplo, y ahí instituimos una pregunta que era: oye, si te planteáramos un trabajo donde vas a tener que estar sentado frente a la computadora la mayor parte del tiempo y una todo el tiempo de pie, ¿cuál escogerías? No, pues yo creo que mejor la computadora, porque sí, ¿no? Y tampoco podemos decirle: oye, el trabajo implica 8 horas estar de pie y te vas a poder sentar 2 veces en el día. Pues si tiene necesidad del trabajo, claro que va a decir que sí, ¿no? Las de confrontación no tienen que ser agresivas, que a veces he encontrado también ese error en algunas prácticas, donde es que es para meterle presión a ver cómo reacciona, ¿no? No funciona. De confrontación es nada más: oye, me dijiste que estuviste 3 años en tal empresa y ahora que me traes tu nuevo currículum nada más hablas de 2, ¿cuál es la correcta? ¿No? O sea, sin agredir, es clarificar, etcétera. Y bueno, finalmente en el tipo me salí. Bueno, lo que quería mostrarles nada más al final es un cuadro comparativo donde sería como el ideal al que llegaríamos, ¿no? Donde podamos tener
varios candidatos a comparar contra un perfil, no candidatos entre sí, porque lo que ocurre es que si no tenemos un perfil objetivo, vamos a estar comparando al candidato A con el candidato B y con el candidato C y vamos a contratar al menos malo. En cambio, si tenemos un perfil donde los requisitos técnicos estén en cuanto a preparación académica, años de experiencia, en donde la experiencia, haber tenido tantos años experiencia en manejo de gente, por ejemplo, etcétera, y luego el perfil dimensional, digamos, donde vamos a ver sus características de motivación. El tip que les puedo pasar ahora es que las empresas y las organizaciones estamos buscando más contratar personas de alto motivo de logro. McClelland hablaba de 3 motivos esenciales. Logro es la necesidad intensa de superar estándares de excelencia. La afiliación es la necesidad de estar con otra persona por el gusto de estar con la persona, y el poder, entendido como una necesidad intensa de impactar el comportamiento de otros, necesario en ventas, por ejemplo. Entonces, hoy los estudios nos dicen que estamos buscando mucho más gente de alto logro, por eso tan usual preguntar de las mayores satisfacciones, los mayores éxitos, porque las respuestas nos van a dar información de si alcanza su satisfacción personal porque dejó un chorro de amigos en esa empresa. Híjole, pues la cultura de mi empresa no me da para que vengas a ser amigos, ¿no? O sea, si los haces, qué padre, pero, ¿no? Entonces, toda esta información la tenemos en nuestras manos cuando hacemos selección de talento, la responsabilidad que tenemos de conocer nuestra institución, a dónde vamos, qué queremos lograr en nuestra cultura, nos va a dar el 30% de información del perfil, para luego entrar en la especificidad de lo que me toca a mí. ¿Qué busco? ¿En dónde recluto? ¿Y qué necesito medir? ¿Qué herramientas entonces voy a buscar? Otro de los errores que observamos mucho es, oye, una plataforma donde yo pueda poner pruebas. ¿Qué quieres medir? ¿En qué nivel? ¿Para qué? Para selección, ¿no? Entonces, lo primero es saber qué quiero medir para entonces buscar las pruebas, no porque es lo último, lo mejor que me han recomendado, es lo más nuevo, es barato, es rápido, no hombre, la inteligencia artificial y todo eso, o sea, suena muy padre, pero no vamos a dar efectividad en nuestras áreas de atracción y talento si no sabemos qué queremos traer de talento a nuestra organización. ¿Sí? Pues muchas gracias, creo que estamos sobre el tiempo, me pasé, no me pasé, pero sí quisiera dar un ratito para sus preguntas, por supuesto, que son las más importantes. Sí, adelante. Si me gritan no me enojo. Ahí viene el microfonito. Primero, felicitarte por tu excelente exposición. Gracias. Me hace mucha luz la importancia de no hacer metamodelos y cuidar la comunicación en la ontología del lenguaje, lo que decimos como reclutadores. Y mi pregunta ahora va en este sentido. Como institución, las herramientas que nos das muy padres para poder seleccionar. Ahora, ¿qué opinas de estas otras áreas que existen para volvernos aspiracionales como instituciones de educación, para que realmente los talentos vengan a nosotros? Y entonces pienso como employer branding, como Glassdoor,
tendencias que están abriendo para no suponer que las personas, talentos, quieren venir a mí, sino para provocar efectivamente esa situación que nos estén buscando, no tanto estar buscando nosotros. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por tu pregunta. Mira, yo creo que la respuesta está justamente la respuesta estuvo en tu pregunta. O sea, el brand, la creación de marca de cualquier organización, institución, etcétera, va a ser importante en los procesos de reclutamiento. Y yo creo que ahí en la atracción podemos hacer algo muy lucidor si recurrimos a nuestras áreas de diseño, a la parte de relaciones públicas incluso, pero creo que de lo que hablé en cuanto a definir qué estamos buscando, también nos va a dar luz para el proceso de cómo vamos a atraer a las personas a que hagan su solicitud y quieran trabajar con nosotros. Entonces es trabajar de la mano recursos humanos y no sé qué áreas son comunicación institucional a lo mejor para crear una imagen del tipo de personas que configuran nuestra cultura. Yo creo que el truco está un poco en esa exploración que podemos hacer de no solamente qué ofrecemos, es una oferta académica, por supuesto, pero qué oferta humana estamos ofreciendo para que quieras venir a trabajar conmigo. Y creo que son dos públicos distintos, el tipo de alumnado que queremos traer y el tipo de trabajadores que queremos traer. Y a lo mejor por ahí puede haber una confusión en que a lo mejor creemos que es lo mismo y a lo mejor no, ¿no? Pero como que explorar esa parte de la cultura y de la creación de marca para el talento a atraer. No sé si contesté o hice más bolas. ¿Alguna otra pregunta? Buen día. Hola. Muchas gracias por la exposición. Nada más, en el caso de las pruebas psicométricas, es una herramienta que se utiliza además de la selección, también en el caso del desarrollo. ¿Qué tan cierto es que de alguna manera estas pruebas caducan en un año o realmente pueden tener más caducidad, sobre todo porque pues, en un momento dado tienes que estar aplicándolas a todo el personal que va a participar en los procesos, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es que caducan en un año? Si estoy captando, es qué tan válidas pueden ser. La persona vuelve a contestar la misma prueba dentro de un año. Depende de la herramienta. En mi experiencia, las herramientas de personalidad y comportamiento bajo presión suelen tener mayor vigencia, porque son características que más difícilmente puedes cambiar en un año. Estilos de pensamiento también, ¿no? O sea, es difícil que lo cambies. Si estás mucho tiempo en un entorno y en una situación, o hay un proceso de acompañamiento que intencionadamente está buscando que estires la liga en tu forma de pensamiento más visionaria, por ejemplo, y te estoy poniendo a pensar en qué pasaría si y el futuro, y ahora vete con el gerente de planeación estratégica y hay un trabajo intencionado, lo más probable es que sí cambie 10, 15 percentiles, pero no en un año. Yo hablaría 2, 3 años, a lo mejor si es consistente ese trabajo para modificar, y se modifica, Pero el liderazgo situacional, Reading Assessment nos recomienda no aplicarla antes de 1 año y medio, porque sí puede cambiar. Incluso puede cambiar si cambias de jefe.
¿no? O cambias de jefe o están vendiendo un área de la empresa, o sea, la situación te cambia, por supuesto, ¿no? Excelente, muchas gracias. A ti. Ahí va el micrófono. Gracias. Muchas gracias por tu conferencia, la verdad es que me abrió mucho el panorama, sobre todo no es que yo me dedique tanto a la atracción de talento, pero también soy académico y doy clases de atracción, entonces me abre un panorama, me dio una idea tu escalera de inferencias y sé que el tiempo es corto porque ese es un tema yo creo que muy amplio, ¿no? Pero me quiero centrar mucho y mi pregunta o duda o que me amplíes un poquito más en lo que son las creencias, ¿no? Porque hablamos de creencias cuando estás haciendo la entrevista, ¿no? Con la persona y estás viendo vas a inferir sobre esas creencias, ¿en qué tipo de creencias me tengo que centrar para poder percatarme de que es mi candidato? Porque puedo decir que las creencias de mi marca empleadora, las creencias que tengo en mi visión, en la misión de la empresa, pero no me refiero a eso, sino a las creencias, o sea, como que comprendí que eran las creencias que tú estás viendo u observando en el candidato, ¿no? Entonces, a eso me gustaría sí, que me amplias un poquito más. Gracias. A ti, yo me centraría en mis creencias, ¿eh? O sea, cuando hablo de la escalera de las inferencias y lo que nos puede dar menor subjetividad a la hora de hacer selección, está soportado en mis creencias. O sea, y doy un ejemplo rapidito. Hace muchos años caí en cuenta de una de mis creencias que nada tenían que ver, primero, con la posición que estaba buscando cubrir, o sea, era de mis primeros trabajos de selección, porque en la entrevista el candidato me dijo, la candidata me dijo que había dejado la casa de sus papás y se había ido a vivir sola y que entonces, ¿no? Y ahí caí en cuenta que dije, sentí algo y dije, no tiene nada que ver, a mí lo sentí aquí en la panza porque vengo de una familia muy conservadora donde yo veía, ¿cómo? Se fue a vivir sola, dejó a sus papás en la misma ciudad, si se hubiera ido fuera, ¿no? Y le da una cuerda, pero tuve que regresar la cuerda en la entrevista, decir, ¿qué me importa? A esas creencias me refiero. ¿Sí? A esas creencias no del candidato, porque sí tiene sus creencias, pero lo que yo voy a ver del candidato en cualquier plataforma, evaluación, herramienta o la entrevista es su comportamiento. Sé que el comportamiento viene de motivación, estilos de pensamiento, etcétera, creencia, etcétera, pero voy a ver la conducta, ¿sí? Pero voy a ver la mía. Por eso es tan difícil ser objetivos en selección, porque pocas veces tenemos espacio de darnos cuenta de nosotros mismos. Sí. Gracias. Me surge una duda. Creo que estamos viendo la entrevista como muy unilateral y yo creo que la evaluación es mutua. Si yo me pongo en los zapatos del que está buscando un empleo y hay varias oportunidades, yo también estoy evaluando las diferentes instituciones que a lo mejor me ofrecen ese empleo, y más si nos centramos en el alto motivo de logro. Y bueno, eso sería si es esto verdad. Y dos, ¿en qué momento también hace match con lo que nosotros le ofrecemos, no solamente como
dónde puede desarrollarse, dónde lo necesitamos, pero además, ¿cuál es la retribución económica? ¿Cómo puede subir o bajar su interés, algo así? Sí. Mira, desconozco el detalle de posicionamiento en el mercado, digamos, de las instituciones educativas. Lo intuyo, me interesa, por supuesto, pero yo creo que el interés del candidato por venir a trabajar a un lado u otro depende mucho del mercado de trabajo. Porque esto que dices es un interés mutuo claro. Eso es el ideal en una contratación. Esto que decía yo de empezar a hacer errores en la entrevista, mientras más me tardo en cubrir la posición y le veo cara, nos pasó con Laboratorios Chopo hace muchos años, le veíamos cara de flebotomista, aprendí ahí que se llama el vampirito que te saca sangre, ¿no? Entonces, el flebotomista viene y tengo una fila de vacantes y bueno, le pongo el tapete rojo, o sea, pásale, ¿no? No sé si esto tiene que ver también, o no sé cómo está en la actualidad el mercado. La pregunta sería, ¿se pelean entre ustedes por los candidatos? ¿O el candidato, cuando llega a una entrevista, quiere un empleo y no tiene chance de andar comparando a dónde se va? Tiene que ver con eso, ¿no? Ojalá fuera mutuo, las dos cosas harían nuestro trabajo súper interesante, mucho más retador. Pero el que haya una fila de candidatos, todos comparables, para que yo pueda tomar la decisión entre 10 en vez de entre 3, sería súper demandante, pero sería mucho mejor. Igual, para el candidato, si tiene, ¿qué 10? 3 ofrecimientos y se pueda ir donde le guste más y donde le paguen más, pues, híjole, pues creo que todos lo querríamos, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Gracias, Pati. Hablaste de que Veronlin, Soy las también, 16 personalidades ya no la usan tanto, decías. ¿El 16 PF? PF, decías que entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Y la otra sería, ¿se usa todavía la grafología como una prueba también? Se usa mucho menos la grafología que este tipo de herramientas, pero se usa. Y eso me hizo pensar en, se me fue el nombre ahorita, del aparatito donde es… El polígrafo. Polígrafo. Eventualmente me he enterado que se usa. A mí me parece verdaderamente invasivo, es mi opinión, y poco alineado a lo que buscamos. O sea, a lo mejor para otras cosas sí, pero para hacer selección es mucha inversión, mucha intromisión, donde no. Y el 16 PF lo que he visto es que se usa menos porque no lo he visto. O sea, el 16 Personality Factors, por eso, es como el antecedente del 5 Factor. Y si te fijas a la hora de cotejar esos, pues se vinieron agrupando y los dejaron en 5, que es mucho más claro cada uno de los 5 factores con sus 6 subfactores, y combinan los 30 y te da lo mismo más que lo que te daba el 16 PF. Gracias. Sí. Creo que ya estoy sobre el tiempo, muchas gracias. Ya no pregunto si hay preguntas, pero si hay preguntas voy a estar aquí el resto del día, así que encantada de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lynn. Gracias, Mario. Gracias. Lynn Alba de Juárez, muchas gracias por esta conferencia, por esta charla.
Y ahora vamos a continuar con el programa y a pedirles que nos acompañen el personal de apoyo. Ah, perdón, sí es cierto. Es que yo me iba, el reconocimiento. Yo tuve la de Lynn. culpa. Adelante. Yo la entrego. Muy buenos días. A nombre de la FIMPES y de la Universidad Regional del Sureste queremos agradecer su participación en este Congreso Nacional y hago entrega de este reconocimiento por su participación con esta maravillosa conferencia, maestra. Papelito. Y Gracias. asimismo quiero hacer entrega de este detalle, Ay, qué lindo. un hermoso Muchas alebrije elaborado por gracias. artesanos Guau, qué oaxaqueños de bonito. nuestro estado. Muchas gracias. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a la Gracias. maestra, por favor. Gracias. Si Gracias, me, maestra. Si me puedo llevar alguna de sus blusitas que todas traen. Sí, están sí, la que le bien. guste. Gracias. Muchas gracias.